Buenas noches, amados hermanos, les damos la bienvenida. Qué privilegio poder venir a la palabra de Dios, poder conectarnos y desde allí donde ustedes se encuentran, desde sus hogares, poder participar de este tiempo de estudio bíblico. Y damos gracias a Dios que nos ha estado ministrando a la familia y todos somos miembros de una familia de distintos tamaños, de distintas maneras. El grupo familiar puede estar conformado, pero todos pertenecemos a un grupo familiar y damos gracias a Dios que nos instruye a través de su santa palabra y que nos guía por el camino recto siempre con su maravillosa enseñanza. Hoy vamos a estar abordando un tema muy importante, hablando de las presiones que amenazan a la familia. Hoy vamos a estar hablando de los falsos valores. Así que si hay padres, abuelos que tienen responsabilidad quizá con niños, con adolescentes, para todos es oportuna la palabra. Así que les animamos a compartir con alguien más que ustedes saben que está educando hijos, formando hijos. Compartamos la palabra para que juntos podamos ser edificados con ella. Como les decía hace un momento, hemos venido hablando de la presión, las presiones que amenaza la familia. Y en las lecciones anteriores ya estuvimos viendo amenazas, presiones como em, la comparación con los demás, estuvimos viendo la presión del escapismo, de los vicios, y hoy vamos a estar hablando de los falsos valores, pero vamos a pedir la gracia de nuestro Dios en este momento. Padre bondadoso, Señor, una vez más, al venir y recibir tu poderosa palabra, rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos dirija a través de este estudio bíblico y que podamos, Señor, todos ser edificados. Seamos muy bendecidos en esta noche y recibamos, Señor, y retengamos el consejo que tú quieres darnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, si vamos a hablar hoy de una de las presiones que amenazan a la familia y dentro de esas presiones hablamos de los falsos valores, pues en primer lugar hablaremos de qué son valores. Los valores son esos principios de vida que se aprenden a través de la experiencia. Tienen su origen en las actitudes que se aprenden en el hogar. Allí, en el hogar, es donde nosotros aprendemos a reaccionar de una manera determinada ante las circunstancias de la vida, ante las personas, los lugares, las cosas, ideas, conceptos. Allí en el hogar se funda la base de nuestros pensamientos y yo creo que todos pues lo pudimos experimentar, que nuestros valores inicialmente fueron fundamentados sobre aquello que aprendimos en casa de nuestros padres y madres. Muchos quizá recibimos no exactamente buenos valores, porque nuestras familias no eran cristianas, porque no conocían a Dios y no conocían su palabra. Entonces estábamos viviendo bajo un sistema de valores que no era el adecuado. Pero debemos saber que allí está el origen. Y si hoy hablamos de falsos valores y si hoy vemos escasez de valores y decimos los valores se han perdido o se han invertido, se han resquebrajado, entonces tenemos que pensar y obviamente esto nos lleva a que las familias han descuidado la importantísima tarea de formar valores. Precisamente como andamos en un mundo como tan agitado, tan lleno de cosas de que ya hemos mencionado en anteriores clases, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para los hijos, entonces no hay tiempo para construir una familia con valores. Y esto hace que abunde toda esta cantidad de antivalores que estamos viendo. Es en el hogar donde se funda la base de nuestros pensamientos.
En el libro de Proverbios, capítulo 23, el versículo 7, allí nos presenta la palabra de Dios los pensamientos nuestros como la base de nuestra conducta y nuestro carácter. Nuestros pensamientos son la base de nuestra conducta y de nuestro carácter. Dice así el versículo, Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, ¿cómo es una persona? La persona es tal cual lo que sus pensamientos lo llevan, lo que maquina en su mente, en su corazón, eso es la persona. Y el Señor Jesucristo también nos confirmó esto en el Nuevo Testamento. Encontramos en Lucas 6:45 que el Señor Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, se encuentran aquellas cosas que, que forman nuestro carácter y que finalmente se van a ver reflejadas en nuestra conducta. Cuando, cuando nosotros vemos familias o hijos que han sido inculcados en valores, sentimos una alegría muy bonita de ver que todavía hay hogares y hay familias que se han preocupado por el tema de establecer principios, valores en casa. Desafortunadamente, tenemos que decir que son una minoría, somos minoría. Y en este mundo en el que se manifiesta tanta maldad en el presente, en este mundo que está distorsionando absolutamente todos los principios de Dios, nos encontramos en las escrituras una proyección. A mí me sorprende que un pasaje que fue escrito hace tantos años siempre ha tenido vigencia para la iglesia de todos los tiempos. Para nosotros que la leemos en este tiempo es leer nuestra cotidianidad, no es algo extraño, no es algo que no se vea, es algo que es muy común. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, le declaró que los valores del mundo están en oposición a lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Y dónde describió el apóstol Pablo esos valores o más bien falsos valores? Vamos a leer en segunda de Timoteo capítulo 3 el versículo 1 hasta el 5. Ubíquelo allí en su Biblia, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Qué tremenda lista la que Dios nos da y en la que está describiendo los valores bajo los que nuestro mundo actual se está moviendo, literalmente. No hay nada de esto que podamos decir, uy, no, pero ¿de qué hablan? Todo corresponde a nuestro tiempo. Y miren, estos versículos revelan esas actitudes erróneas, esos falsos valores de las personas de este tiempo. Las personas de este tiempo tienen un sistema de valores en lo que respecta a sí mismos, a Dios y a los demás y están descritos en este pasaje. Entonces, aquí tenemos el texto, estemos atentos y es como si fuéramos a separar, a hacer tres listas.
Y vamos a que todas salen de estos mismos versículos. Las actitudes erróneas que tienen las personas o los valores equivocados que tienen las personas con respecto a sí mismos, con respecto a Dios y con respecto a las demás personas, hacia otros. Vamos a mirar qué actitudes erróneas hay hacia sí mismos. Dice la escritura, estamos sacándolo todo de este mismo pasaje. ¿Cómo es el sistema de valores actual con respecto a la persona, a cada persona que se mueve bajo el sistema de valores de este mundo? Son amantes de sí mismos, son vanagloriosos, son impetuosos, soberbios, amantes del placer. Entonces, amantes de sí mismos, sí. Ahora realmente nuestra sociedad se mueve es por el amor a sí mismo. La gente ya no quiere adquirir compromisos serios. Por ejemplo, formar una nueva familia es un asunto que se está pensando demasiado. Se piensa demasiado porque se aman tanto las personas a sí mismas que no quieren experimentar lo que es sacrificio, no quieren experimentar lo que sea convivencia con otra persona. Ay, yo vivo mi mundo como a mí me parezca y yo no tengo que estar obligado ni supeditado a nadie ni a nada, sino que yo hago mi propia vida. Eso es ser amante de sí mismo. Hay quienes son vanagloriosos. Los impetuosos, por ejemplo, se refiere a personas violentas. El impetuoso es el que actúa con violencia, que es irreflexivo, que es una persona arrebatada, que en un momento determinado, por cualquier circunstancia, simplemente tiene una actitud muy violenta e irreflexiva. Y eso, pues es algo que se ve lamentablemente. Padres, madres o incluso cónyuges hoy escuchan estrellar puertas en la casa, escuchan gritos o golpes, cosas que se rompen, todo porque esas personas vanagloriosas, amantes de sí mismos, impetuosas, no tienen control, además son soberbios, dice la Biblia, es decir, orgullosos, engreídos. Yo siempre tengo la razón. Nadie Nadie más tiene la razón, yo soy quien tiene el punto de vista correcto y son amantes del placer. Esto lo podemos extraer de este pasaje. También con respecto a Dios, ¿cómo es ese sistema? Que digo por eso, de falsos valores. Con respecto a Dios, dice que son blasfemos, son ingratos, son impíos, despreciadores de lo bueno. Son blasfemos, es decir, irreverentes contra Dios. Y nosotros vemos en ese sistema mundano de valores, la gente cada vez es más irrespetuosa con Dios e irrespetuosa con lo que tiene que ver con religiosidad o con la religión. Son muy irrespetuosos. Personas con este sistema de valores son ingratos, de nada le atribuyen a Dios, todo creen que lo consiguen por sus propios medios, todo creen que lo han logrado por su propio esfuerzo. Alguna vez recuerdo que mi esposo invitaba a una persona a las reuniones que hacíamos en nuestra casa, un culto en nuestra casa, y esta persona decía, no, es que Dios no va a trabajar por mí mientras me voy a rezar, en una manera blasfema, en una manera ingrata, o sea, sin reconocer que está vivo, que tiene una empresa o que tiene un negocio y que eso todo se lo debe a Dios totalmente. Ese es el sistema de valores del mundo. Ingratitud con Dios. Parece que todo lo consigo por mi propio esfuerzo. Estas personas actúan con impiedad, son impíos, o sea, no hay piedad en sus corazones, no hay temor de Dios y son, dice, despreciadores de lo bueno. Simplemente es que detestan las cosas
buenas, ven las cosas buenas como ridículas, ven las cosas buenas como algo, qué aburrimiento las cosas buenas, se saborean literalmente por todo lo que es mal. Con respecto hacia otros, este pasaje nos permite ver cómo actúa el sistema de este mundo que no tiene los principios bíblicos, sino esos valores falsos del mundo. Son ávaros, desobedientes a los padres, sin afecto natural, implacables, crueles, traidores, calumniadores, intemperantes. Tremendo. Entonces, como el todo lo que importa es la avaricia, nosotros sabemos las cosas que pasan en el mundo entero, pero no tenemos que ir muy lejos para ver lo que pasa en nuestro país a causa del dinero, a causa de la avaricia, a causa de la codicia, a causa del deseo de tener más recursos. O sea, se oyen cosas tan aberrantes que no valen la pena ni mencionarlas, lo que se puede hacer con tal de conseguir dinero. Desobedientes a los padres es una característica de los que viven en ese sistema de valores que no se sujeta a Dios, desobedientes a los padres. Y cada vez vemos esa desobediencia manifestada desde mucho más temprano en la vida, criaturas supremamente pequeñas que abiertamente actúan con rebelión, con desobediencia y que se aprovecha pues de una actitud muy laxa de los padres, de unas amenazas que no se cumplen, de un castigo que se sugiere, pero finalmente nunca se lleva a cabo, y eso hace que el niño cada vez avance más y más en su desobediencia porque sabe que sus padres no tienen el carácter para corregirle. Estas, este sistema de valores con respecto a otros dice, no hay afecto natural. No hay afecto natural. Y hermanos, es muy doloroso, la verdad es muy triste pensar en lo que oímos en el día a día. Ya no hay afecto natural. Ya no se respeta la vida del esposo o de la esposa o del hijo o del padre. Ya nada se respeta. No hay ese acercamiento. Padres abandonan a sus hijos, hijos abandonan a sus padres, cónyuges se abandonan mutuamente, en fin. Implacables, es decir, esa gente que no se domina, que no se controla, gente cruel. La crueldad está en todas partes, se manifiesta de muchas maneras y vemos cómo esto está en un avance cada vez mayor. Calumniadores, la verdad es que el sistema de la sociedad es calumnia, todo es calumnia. ¿No se han dado cuenta que ya no sabemos si lo que nos dicen las noticias es verdad o mentira? Y quizá muchas cosas son calumnias, son falsedades. Ya no se puede tener credibilidad en nadie. Ese es el resultado de un sistema de valores completamente apartado de Dios. Intemperantes, ¿qué significa esa palabra? Son esas personas que no se contienen, que no se moderan, son desenfrenados y libertinos. Y eso es lo que se ve en nuestros medios, en las redes, en los influencers. Se ve este tipo de personas mostrando su estilo de vida como si fuera lo mejor, como si fueran un modelo a imitar. Entonces, amados hermanos, debemos prestar mucha atención a la palabra de Dios y fijarnos en que nosotros inculquemos valores como líderes cristianos, líderes espirituales y padres, madres, tíos, todos los que tienen una influencia sobre alguien, necesitamos enfocarnos a la manera de Dios. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Qué bonito. La palabra de Dios nos recomienda un sistema, ir en contravía
de lo que el sistema quiere. Los niños, los jóvenes necesitan nuestra ayuda y orientación para poder desarrollar actitudes y valores que estén de acuerdo con el reino de nuestro Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Siempre tendremos que ir al mismo recurso poderoso que Dios nos ha dejado. Dice Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Necesitamos, hermanos, enfocarnos en la palabra de Dios, y ser instruidos bíblicamente e instruir a nuestros hijos, los que tienen nietos, los que tienen sobrinos y tienen una influencia, influir en ellos, pero con la palabra de Dios, no con mis ideas, no con mis consideraciones de lo que es correcto o incorrecto, sino siempre a la luz de la palabra de Dios. Y es que, queridos hermanos, a menos que los niños y jóvenes sean instruidos bíblicamente, entonces ellos van a ir rebajando sus normas de conducta de acuerdo al sistema de este mundo y sus principios morales, pues por llamarlos principios. Así que terminan nuestros niños y jóvenes habituándose a un estilo de vida que los hace incapaces de resistir las tentaciones del mundo. Los hace incapaces. Miren, entonces tenemos que tener sabiduría de cómo nosotros instruimos y cómo nosotros enseñamos a la luz de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, porque ella es la que tiene la verdadera instrucción, ella es la que tiene el verdadero camino. Em, entonces, los valores de este mundo están centrados ¿en qué? En el egoísmo, en la conveniencia humana. El egoísmo hace que la persona que es presa del materialismo desarrolle un deseo anormal por poseer dinero y todo lo que representan las riquezas materiales. Dentro de estos falsos valores ya no hay respeto por la autoridad. Estas personas que han crecido con un sentimiento de egoísmo en que parece que el centro del universo es cada persona, ¿saben dónde se empezó a construir ese egoísmo? Desde que ese niño estaba en etapas o esa niña en etapas muy tempranas y todo giraba alrededor de él y todo era como él dijera, como él deseara o ella deseara y creen que el mundo gira alrededor de ellos. Entonces, todo se debe mover en función mía. Esto crea una persona egoísta que por supuesto desarrolla orgullo y que siempre se cree mejor que los demás. Es ese carácter que estábamos viendo en estos pasajes. La persona, el vanaglorioso, empieza a burlarse de los demás, se vuelve irreverente hacia Dios y usa un lenguaje profano, mundano, además un lenguaje abusivo, desmedido, injusto, opresivo con los demás. Es lo que vemos hoy día, la manera en que las personas que no conocen a Dios se tratan, la manera en que se relacionan unos con otros es injusta, no hay control, a veces hay opresión hacia las otras personas, todo por causa de ese engaño de este sistema mundo. Entonces, estas conductas, el egoísmo y la vanagloria, conducen precisamente a la rebelión en contra de toda forma de autoridad y se es irreverente con toda figura de autoridad, sea social, sea religiosa, sea política, toda figura es completamente, se le ha quitado todo respeto.
Y pues esto genera en que cada vez las nuevas generaciones sean mucho más irrespetuosas con las personas que están en autoridad y que están puestos de parte de nuestro Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque nosotros muchas veces podemos liderar de manera incorrecta y con nuestras propias actitudes estar generando futuras rebeliones, estar incitando a la rebelión. Por ejemplo, cuando no hay una buena figura de sujeción en el hogar, la madre no es un ejemplo de sujeción al esposo, está acarreando que en el futuro los hijos tengan problemas en esa área de someterse unos a otros, de sujetarse la mujer al esposo. Siempre esto es una cadena y por eso decimos los valores se construyen desde el hogar. El que se hace mundano, el que vive bajo el sistema mentiroso y engañoso de este mundo, de repente aborrece lo bueno y entonces niega lo que antes tenía por sagrado. Personas que fueron inculcadas aún en la vida cristiana, de repente terminan rechazando a Dios, rechazando a su palabra, desprestigiándola y negando la palabra de Dios porque se envanecieron en sus propios razonamientos. Su corazón se endurece contra su familia, contra sus amigos, ya no hay esas demostraciones de afecto y de cariño que antes tenía. Eso es lo que hace la persona que vive bajo los valores de este mundo. Fácilmente se enciende en ira, insulta a los demás, desprecia la verdad de Dios y se asocia con todas las obras del mal. Tremendo, es una cadena impresionante, es imprudente, provoca pleitos, está con su ego inflado, se entrega totalmente al disfrute de placeres sensuales para esconder asimismo su propia infelicidad. Estas personas que se mueven bajo este sistema tienen una apariencia de felicidad, pero en el fondo solo hay frustración y dolor y tristeza. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensen en eso. Qué importante. Entonces, pues allí en el hogar hay que enseñarle a los hijos a pensar en eso, a los nietos, a las personas que están bajo nuestra influencia, enseñarles a pensar en lo justo, lo bueno, lo agradable, pero no podemos hacerlo sin el ejemplo. Ya vamos a mirar un poco sobre esto. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Un excelente versículo para enseñar y formar en la familia el valor de gratitud con Dios, para que nunca caigamos en la ingratitud, para que nunca caigamos en el desprecio de lo que el Señor nos provee, nos suple, sino que tengamos actitudes correctas, las enseñemos mayormente con el ejemplo. Siguiendo con esta lista que tiene el apóstol Pablo acá, le da a Timoteo, el hombre que vive bajo los valores del mundo pierde toda reverencia por las cosas de Dios y todo afecto personal por Dios. Ya Dios no está en la mente, Dios no está en el corazón, no está en las oraciones, no está en su plan de vida. Juzga por las apariencias exteriores de la religión y finge que las cosas marchan bien entre él y Dios. Uno puede ver personas que viven un sistema completamente anti Dios, pero se sienten que andan muy bien, se sienten inclusive hasta bendecidos por Dios. Tremendo. Son personas que renuncian a esa entrega que alguna vez hicieron a Cristo y no siguen las exigencias del Evangelio en su vida personal. Tremendo. ¿Por qué ocurren todas estas cosas?
¿Por qué suceden? Porque su manera de pensar al estilo del mundo los conduce a fijarse en un sistema de valores contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Esa es la situación. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer un tipo de personas como estas? Si con su conducta ha despreciado la obra de nuestro Señor Jesucristo, no le queda otra alternativa que o se vuelve a Dios arrepentido, como lo hizo el Hijo Pródigo, o ser condenado por toda la eternidad. Estamos hablando de algo supremamente serio. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, 26 al 27. Dice, si con toda intención pecamos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y de fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Tremendo. Entonces, padres, abuelos, líderes espirituales. No podemos ser flojos en la formación de valores bíblicos para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes. No podemos ser flojos. Es algo muy serio lo que está en juego. Cuando en la familia nosotros simplemente nos dejamos llevar del sistema, del cansancio, del agotamiento y dejamos que el instructor de nuestros hijos, sea el televisor, sea el YouTube, sea lo que sea. Estamos cometiendo un error gravísimo. La Biblia nos exhorta a ver la importancia de formar a los niños y jóvenes en valores bibliocéntricos, porque lo que está en juego es algo supremamente serio. Entonces, ¿qué valores y actitudes se deben cultivar en el hogar cristiano? Pues la familia cristiana debe mantenerse vigilante contra las presiones del mundo que desvían a los niños, a los jóvenes y a los adultos de la senda que el Señor quiere que ellos sigan. ¿Cómo cultivar valores bíblicos en la familia cristiana? Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que hay que enseñarle al niño a guardar los principios de Dios para que no peque y enseñarle al niño cuando transgrede, cuando se deja llevar por antivalores, cuando practica algo que no es bíblico, llevarlo a que reconozca su pecado y que sienta que sí, yo como padre, como líder espiritual, estoy ofendido, pero que por sobre todo ese niño ofendió a Dios. Si no les enseñamos realmente a quién deben temer, a quién deben respetar y que por encima aún de sus padres, de las autoridades civiles, hay un Dios que es al que se está irrespetando, entonces no estaremos haciendo la tarea correcta y adecuada. Necesitamos establecerle con claridad a quién está ofendiendo, a quién está haciendo doler en su corazón. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los padres entonces deben aprender a manifestar claramente a los hijos en formación cuando su conducta es aceptable y agradable. Entonces, de esta manera el niño va a aprender a conformarse a las normas de conducta que sus mayores desean de él. Y por supuesto, nosotros los adultos nos conformamos a la voluntad de Dios. Si yo me conformo a la voluntad de Dios e instruyo a mis hijos, ellos se van a conformar a la voluntad de Dios que se ha instruido en el hogar y ellos les va a quedar más fácil eh, acomodarse a lo que a algo que se está trabajando. Y tengamos algo muy presente. Siempre va a ser más estimulante si el niño cuando hace y cumple con una conducta bíblica, nosotros le estimulamos. Le felicitamos, lo hiciste bien, qué bonito. Lamentablemente, muchas veces es más probable que manifestemos a nuestros hijos nuestra inconformidad con su mala conducta que nuestro aprecio por las conductas correctas. Es que la verdad,
Ese es un problema que tenemos los seres humanos. Casi nunca sabemos dar un elogio, sabemos decir, amor, lo hiciste bien. Más bien nos queda con mucha facilidad sacar lo que salió mal, sea del hijo, sea del cónyuge, sea en donde sea, en el ámbito que sea, nos queda mucho más fácil airarnos y decir por qué hizo esto o me ofendió con esto, pero nunca recalcar los valores que se han estado llevando a cabo correctamente. Entonces, si nosotros aprendemos a instruir a los niños, a hacerles ver que su conducta correcta nos complace y complace a nuestro Dios, pues ellos van a aprender algo muy bonito y ellos van a sentir una satisfacción de que están honrando a sus padres, pero también están honrando a Dios. Entonces, dirigirlos correctamente a la luz de la palabra de Dios va a crear en ellos un sentido de identidad. Es decir, el niño se vuelve un admirador de sus padres porque ellos son como su referencia, sus modelos. Quiere imitarlos porque los padres están imitando a Dios. Entonces, padres sabios van a inculcar a los niños que ellos a su vez se van a identificar con la palabra de Dios y les van a decir a sus niños, nosotros estamos imitando a Dios. Y esto es muy importante. Cuando en el niño se crea una identidad con unos valores, con una formación, no importa lo que pase con ellos, no importa dónde vayan, no importa las crisis que vivan, van a mantenerse en un principio, perdón, en un sistema de valores correctos. ¿Qué pasó con Daniel? Fue inculcado en la palabra de Dios. Alejado de su familia con tan solo 12 o 14 años, se calcula. Era un muchachito muy joven, pero él tenía muy en claro cuál era su escala de valores a la luz de la palabra de Dios. Y no importa hasta dónde lo enviaron, que tan lejos y que quizás nunca volvió a ver a sus padres, pero él se mantuvo identificado con esos valores que le habían inculcado sus padres, su nación, su religión. Lo mismo pasó, recuerden, la niña que estuvo en casa de Naamán, una niña, una esclava, pero aunque estaba lejos, allí ella fue testimonio y tuvo el valor de hablar del Dios de Israel, tuvo el valor de hablar del profeta que había en Israel. Estaba identificada con un sistema de valores muy distinto al de los asirios. Qué importante. Esther. También, no importa, alejada de su familia, adoptada por su tío, sus padres al parecer murieron. Y sin embargo, se creó una verdadera identidad, se creó un temor a Dios, primero que todo. Queridos padres, que sus hijos no tengan miedo del ogro del papá o de la ogra de la mamá o de que cogió ya un cinturón o que agarró lo primero que encontró, que sus hijos aprendan a temer a Dios. Porque ustedes, en primer lugar, le temen, porque nosotros, en primer lugar, le tememos y nos constituimos en un ejemplo, nos constituimos en modelos de lo que queremos que ellos lleguen a aceptar y creer. Entonces, cuando los ayudamos de esta manera a conformarse a las normas de conducta de la casa, a identificarse con ese ejemplo piadoso que ven en sus padres, las ideas y las acciones de ese niño o joven ya no ocurren como un simple acto externo de imitación. Hago esto porque mi mamá lo hace, sino que ahora llegan a ser parte de sus propias actitudes internas, ya lo interiorizó, se identificó, interiorizó ese estilo de vida de tal manera que de él sale eso, lo que ha aprendido en el hogar piadoso a la luz de la palabra de nuestro Dios. La conducta en que se les ha instruido se convierte ya en un sistema de valores que él tiene claro para y que es parte de su vida y de su personalidad. Que Dios nos ayude a todos para que podamos ser ejemplos dignos y entendamos. Miren,
Casi siempre que en la iglesia presentan a un bebé, todos a una respondemos cuando el pastor dice, ¿quién se compromete a orar por este niño? Amén. ¿Y quién se compromete a ser un ejemplo? Amén. Ese amén no debe ser flojo, ese amén debe ser de corazón y sentir que yo comprometí delante de Dios a ser un modelo, no solo para mis hijos, no solo para mis nietos, para los hijos de mis hermanos, para los nietos de mis hermanos, para la comunidad de creyentes y aún para la sociedad. Yo soy un modelo de parte de nuestro Dios. Hermanos, debemos tener algo muy en claro, que no podemos pretender que una persona llegue a tener una escala de valores correcta solamente con obligarla a cumplir ciertas normas externas. Los valores cristianos se consolidan a través de la enseñanza de actitudes cotidianas. Cuidado, son actitudes diarias. Los niños, los jóvenes miran a su maestro de escuela dominical y lo ven no solo en el salón, lo ven quizá cuando ya está allá afuera, ven a su pastor y ven su actitud, están mirando cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo tratamos a los demás. En este mundo en el que, como hemos hablado, predomina el egoísmo, recuerden, hablamos del desinterés, la apatía, la escapada, o sea, ya yo no puedo con los niños, me voy, yo no puedo con mi esposo, me voy, yo no puedo con esto, abandono, la familia se abandona. Los hijos de Dios debemos resplandecer y debemos hacerlo especialmente para aquellos que Dios nos ha entregado, a nuestra familia. Debemos resplandecer con el amor de Dios. Es importante que tomemos tiempo para analizarnos a nosotros mismos. Bueno, ¿qué escala de valores están recibiendo mis hijos de mí? Por un lado, lo regaño por haberme dicho una mentira, pero por el otro, él me ve mentirle a otras personas. Por un lado me enojé porque cogió una moneda del comedor, pero por otra se entera que yo sustraigo cosas del lugar donde trabajo. O sea, necesitamos analizarnos a nosotros mismos, evaluar qué actitudes nuestras están contradiciendo la palabra de Dios y corregirlas lo antes posible. Claro que también tengo que tomar tiempo para mirar qué trabajar con los hijos, qué cultivar en los niños para que ellos estén siempre en el sistema de valores correctos. Y el sistema de valores correctos es el que tiene como base la preciosa palabra de Dios. No es otro, no es otro, porque tengamos cuidado, nuestra sociedad quiere mantener unos valores, quiere mantener unos principios en donde se omita el nombre de Dios, quiere mantener el no robarnos unos a otros, no mentirnos unos a otros, no ser deshonestos unos con otros, pero que el nombre de Dios, la autoridad suprema, no aparezca. Ese es un sistema de valores incorrecto. El sistema de valores correcto tiene a Dios como suprema autoridad. Entonces, que Dios nos ayude. Algunos consejos, queridos padres y líderes espirituales. Entonces, vamos a identificar qué actitudes de los niños, qué actitud de los jóvenes, de los adolescentes necesitan refuerzo, necesitan ser instruidos en los valores, qué actitudes debo corregir y, por supuesto, tratar de ser ejemplo para que yo sirva de modelo. Miren, padres, si de pronto eh, a, a ustedes el señor tendero les devolvió de más, les devolvió de más, pero, pero usted de pronto comenta delante del hijo, ay, el señor de la tienda me devolvió más. Voy a ir a devolverlo, incluso vaya con su hijo y que su hijo presencie esa devolución. Mire, señor, le pagué tanto y usted me devolvió 10.000 pesos más. Eso está creando.
un modelo a seguir, un ejemplo a imitar y luego en casa instruirle. Dios desea que nosotros no robemos. Quedarme con esos vueltos de más hubiera sido robo. Hijito, hijita, nunca lo vayas a hacer. Y va a ser algo hermosísimo. Es una manera en que practicamos siendo ejemplo, estamos construyendo verdaderos valores en la vida de los hijos. Hay que proporcionarles a los hijos, a los muchachos, experiencias agradables que se relacionen con esos momentos cuando actuó bien, que se puedan resaltar, que se puedan resaltar, que se pueda decir, qué bonito me pareció ver que hoy compartiste con tu amiguita tal cosa, qué bonito que hoy estuviste reverente en la iglesia. Qué bonito que, bueno, lo que sea que tuviste agradable, resáltalo, refuérzalo, porque es la manera en que tú le haces ver que está en la actitud correcta. Y en esto es muy importante, iglesia, que se trabaje en grupo. Entonces, si tu hogar está constituido por papá, mamá y los hijos, cuando papá está enseñando un valor y lo está reforzando en el niño, o quizá está reprendiendo al niño por haber eh, quebrantado un valor, un principio, nunca desautorices al cónyuge. Es lo peor que puedes hacer. Contrólate, cálmate, cierra tu boca y en privado hablen los dos. No estuve de acuerdo en la corrección por esto. Entonces el cónyuge dirá, sí, pero está sucediendo esto. Pónganse de acuerdo, pero nunca, miren, abuelitos, nunca desautoricen lo que un padre le está enseñando al niño. De repente los papás le están diciendo, no seas envidioso con tu compañerito y de pronto otro miembro de la familia le está diciendo, ay, no, no es que cojan tus cosas, mira que esto, tengamos cuidado, este es un trabajo de comunidad, de equipo. Y si hay más miembros en la familia, pues todos trabajamos en lo mismo para trabajar en esos valores que queremos que se refuercen y que sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Ir enseñando valores a medida que se van presentando pues las necesidades y hacer que los hijos practiquen esos valores que nosotros vemos que necesitan reforzar, compartir, ser honestos, contestar bien, no dar la espalda, renunciar a gestos groseros, bueno, tantas cosas que se van presentando en el día a día, que Dios nos ayude. Cuando nosotros inculcamos esas actitudes cristianas y todos los miembros de la familia y además en la iglesia, miren, es muy importante que el niño es grosero, que el niño es antipático, que tuvo una actitud grosera en la iglesia infantil, que le dio una patada a otro niño. No simplemente hay que decirle, no, eso no se hace. Es decirle, eso ofende a Dios. Estás maltratando a uno de tus hermanitos en la fe. No lo hagas. A Dios no le gusta. Dios le gusta que nos amemos. A Dios le gusta que nos respetemos. Es un trabajo de todos para que podamos, para que los valores se conviertan en algo realmente estable en estas generaciones, de tal manera que aunque pasen los años y aunque se alejen del hogar, siempre van a seguir respetando esos principios que se han inculcado. Para todos los que se encuentran enfrentando esa batalla, para los que quizás están viviendo en carne propia lo que significa un cónyuge o hijos o padres que viven bajo los falsos valores de este mundo. No nos desanimemos, estamos en una batalla. Dice Efesios 6:12, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo lo reitero mucho, la pelea no es con mi cónyuge, la pelea no es con mi niño, la pelea no es con mi abuelo, la pelea no es con el suegro o la suegra, la pelea es contra fuerzas espirituales de maldad y tenemos que librar la batalla, peleándola, hacer que de parte nuestra, ¿qué tenemos que hacer?
exhibir en nosotros. Miren, si queremos ver valores en la iglesia, en la familia, en la sociedad, yo tengo que exhibirme como un modelo. Debo exhibirme como una persona en la que se notan los valores del evangelio. Y nuestra influencia y nuestro testimonio pueden ser una luz encendida para los demás, para que otros decidan arrepentirse y salir de esos falsos valores de este mundo y decidan imitar al Cristo que tú estás reflejando con tu vida. Eso es lo mejor que podemos hacer para construir valores en un mundo que ya no los tienen, que están completamente invertidos. Entonces, hermanos, nos desanimemos, pelemos la buena batalla de la fe, en tanto que trabajamos para que nuestras familias tengan estos principios. Todos los que tienen influencia sobre algún liderazgo sobre jóvenes, no nos desanimemos, no nos desanimemos, pero hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para poder modelar ese estilo de vida que a Dios le agrada y que otros, al ver esos excelentes resultados, quieran imitarnos, porque nosotros imitamos a nuestro Dios. Les invito a que oremos. Padre bondadoso, te damos gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra. Te damos gracias porque aunque estamos en medio de un mundo tan oscuro y con sus valores tan distorsionados como nos los describe tu palabra allá en Timoteo, Señor, sabemos también que tenemos los recursos del cielo y sabemos, Señor, que solo tú puedes ayudarnos a formar en cada niño, en cada adolescente, en cada joven, en cada grupo familiar, aún en mí, en mi propia vida, Señor. Tú me puedes enseñar a vivir de acuerdo a tu estándar y no al del mundo. No nos dejes que nos engañemos. No dejes que el avance de la maldad nos haga considerar que tenemos que retroceder, nos haga pensar que realmente son valores lo que no son, que no nos confundamos, Señor, ante tanto error que se mueve en el mundo, que no consideremos aplaudir el pecado, aceptarlo o aprobarlo de ninguna manera. Ayúdanos, Señor, y permite que por favor en cada casa, cada padre, cada madre, cada hijo, cada, cada miembro de la familia sienta un compromiso contigo, un deseo, Señor, de conocer más de ti, de escudriñar más tu palabra y de someternos cada día más y más a lo que en ella estamos siendo instruidos, Dios mío. Gracias por tu palabra que se nos reitera una y otra vez. Y gracias por ese consejo que una y otra vez nos das para que vivamos conforme a tu voluntad buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.